Bien, empecemos entonces. De nuevo, buenas tardes. Vamos a ver la sesión número 5 del taller de pensamiento sistémico. Si recuerdan la sesión anterior, vimos por qué nos sorprenden los sistemas. ¿De acuerdo? En esta sesión vamos a ver diferentes trampas, ¿sí?, que ocurren dentro de los sistemas y diferentes oportunidades que podemos obtener de identificar esas trampas que nos ayuden a salir de ellas. ¿Sí? Empecemos. Primero, reiterándoles la razón por la cual los sistemas nos sorprenden, ¿sí?, y que tiene todo que ver con esta siguiente sesión, es recordarles que tenemos una capacidad muy limitada de predecir correctamente el futuro. ¿Por qué? Porque el mundo es no lineal. Creemos que algo va a suceder y sucede de una manera no muy distinta. ¿Sí? Creo que tienen ejemplos cada uno y una de ustedes en sus vidas en donde sucede tal cual. Definitivamente en la empresa, definitivamente en el día a día en el trabajo. Tiene que ver con la no linealidad del sistema en este sentido. ¿Les queda claro este concepto? Lo vimos en la sesión anterior. ¿Sí? Bien. Al mundo no ser no lineal, al ser el mundo no lineal, nos enfrentamos a diferentes trampas. Esta sesión es muy práctica, ¿sale? Lo que quiero que hagamos aquí es, primero, no pierdan de vista la perspectiva sistémica. Ya sea su familia, su multisistema del cuerpo, su equipo de trabajo, su departamento, la empresa, la industria, ¿sale? No hay que perder de vista eso. Las trampas son cuestiones que suceden dentro de un sistema que tienen consecuencias normalmente negativas. Primera trampa, resistencia a la política. ¿Qué sucede cuando un ente regulador, un líder, una persona, un equipo, una empresa implementa una política, implementa una acción? Normalmente hay resistencia. La razón detrás ahorita la vamos a ver. Les voy a dar ejemplos de cada una de las diferentes trampas para puntualizar la trampa, ¿va? Aquí tenemos como ejemplo de la resistencia a la política la guerra contra el narco. ¿Qué pasa? El gobierno implementa una política de cero tolerancia a X sustancia. ¿Qué sucede dentro del sistema? Los jugadores dentro del sistema resisten la política y hacen ciertas cosas para evitar la política. Si el gobierno decomisa un cargamento, eso tiene un impacto en todo el sistema. El gobierno, como ente regulador, decomisa el cargamento. El productor tiene que producir con mayor rapidez porque su proyección ya se desfasó. El distribuidor tiene que modificar sus precios en función de la ley de oferta y demanda, porque ya no va a recibir el producto que creía que iba a recibir, ¿sale? El consumidor tiene que modificar su conducta para adecuarse a todas las modificaciones del sistema. ¿Estamos? ¿Qué sucede? Cuando hay ese tipo de resistencia y cada uno de los entes que forman parte del sistema actúan en función de esa política, lo que provoca es que todo el sistema opera diferente y actúa distinto a como venía actuando. Algo muy importante aquí desde el inicio, probablemente lo escucharon al final de la sesión anterior, cuando hablamos de sistemas complejos no hay soluciones simples. O sea, les pregunto, ¿algún político, algún gobierno, alguna persona ha logrado resolver el problema del narcotráfico? No, ¿de acuerdo? No hasta ahora que yo sepa.
veamos la salida que se nos propone. La salida a esa trampa, ¿sí?, es eliminar la política y redirigir esos recursos de una manera más inteligente. ¿A qué nos referimos con más inteligente? Alineada a las metas de los subsistemas. Por ejemplo, ¿qué pasó en la primera parte del siglo pasado, en donde prohibieron el alcohol? Muy similar al ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Hubo una resistencia a la política y se generó una guerra entre el gobierno y el productor y la mafia y bla, bla, bla. ¿Ahorita podemos hablar de una mafia de producción de alcohol ilegal? Pues normalmente no, ¿de acuerdo? Porque se eliminó la política de la ilegalidad del alcohol y se redirigieron los recursos hacia, en este caso, regular la política y demás, y demás, y demás, ¿sale? Si se fijan, no nos resuelve las externalidades, o sea, las consecuencias de la implementación de la política, ¿recuerdan? Porque genera otras consecuencias. Genera que ahora las empresas que venden bebidas alcohólicas nos puedan mercadear directamente el producto. Generan que personas que no deberían consumir alcohol consuman alcohol, ¿no? Genera que la mayoría de nuestras reuniones sociales giren en torno de una sustancia que es tóxica para el cuerpo, ¿no? Genera accidentes automovilísticos, etc, etc, etc. Si lo vemos exclusivamente desde la óptica de la legalidad y la ilegalidad, al eliminar la política, eliminas la resistencia a la política y entonces abres otra serie de situaciones. ¿Queda clara esta parte? Bien. Esa es la primera trampa. Trampa número 2. La tragedia de los comunes, lo que podríamos denominar la tragedia del pueblo. La tragedia del pueblo se las explico con el ejemplo del pastor y la pastora. Imagínense que cada uno de ustedes aquí tiene ganado y todo su ganado pasta en la misma pastura, ¿vale? Eliud tiene 10 cabezas de ganado, Manuel tiene 20 y José tiene 6, ¿sale? La pastura, la pastura es grande, entonces se les ocurre a cada uno de ustedes meter una vaca más. Entonces, como ustedes las engordan y ustedes las crían y ustedes las venden, el beneficio directo de meter una vaca más para cada uno de ustedes le podríamos llamar +1, ¿sale? El costo indirecto para la pastura se divide entre los 3. Entonces el costo indirecto no es -1, ¿sí? El costo indirecto, lo que sea que sea en función del tamaño de la pastura, es 0.33, ¿sale? Entonces tienen incentivo para meter más vacas, y más, y más, y más. Porque si el uno lo hace, pero ustedes sí, entonces ustedes están teniendo el beneficio directamente y tú no. Entonces, ¿qué pasa? La trampa es que entonces sobreexplotamos el recurso hasta que ya no hay pastura para nadie. ¿Sí lo podemos ver? Entonces es muy importante, desde la óptica sistémica asociada al trabajo, entender cuál es la limitación de los recursos que tengo y ver qué ritmo de trabajo estoy generando para encontrar esa proporción correcta y no terminarme el recurso o no quemar a mi gente o no poner metas inalcanzables que me generen consecuencias que no quiero tener. ¿Sí? ¿Queda claro este ejemplo? ¿Sí, José? Bien. ¿Solución? Educar a las personas que participan dentro del sistema de las consecuencias de su acción. ¿Sí? Si ustedes o el sistema tienen capacidad de privatizar o de regular el recurso, es otra manera de hacerlo. ¿Sale? Por eso hay vedas en pesca, por eso hay ciertas especies que no se pueden cazar y otras que se promueve que se casen, etc, etc. ¿Sale? Entonces, aquí lo importante para ustedes es informar.
Siguiente trampa. ¿Recuerdan la historia de la rana en el agua? La rana que la ponen en agua y la van cocinando lentamente. Se los platico. Es una historia conocida que nos dice que si a una rana la pones en una olla con agua a temperatura ambiente y empiezas a subir la temperatura poco a poco, de manera constante, no abrupta, la rana no se va a salir hasta que la cocines. ¿Vale? Entonces, la trampa es que no nos demos cuenta por cambios graduales dentro del sistema de cómo nos vamos cocinando. Algunos ejemplos. Si hablamos de mediocridad, de apatía, de comparación negativa, estamos en una cultura de trabajo en donde hacemos las cosas más o menos bien, o sea, más o menos mal. Entonces, ¿qué pasa? Yo, en lo que a mí me corresponde, en mi área de trabajo, pues me brinco este proceso. No pasa nada porque me lo pidieron, porque lo tengo que agilizar, no comunico la información, lo que sea, no, es como, pues no pasa nada. Pero luego te lo brincas tú, te lo brincas tú, y te lo brincas tú, y te lo brincas tú, y entonces genera una bola de nieve enorme, y entonces de repente se genera un problema importantísimo que no sabemos de dónde nació. Y fue la suma de este tipo de conductas, ¿no? De una actitud de mediocridad, de no, pues yo por qué voy a hacerlo diferente, yo por qué voy a trabajar mejor o más o respetar los procesos si los demás no lo hacen, si todos trabajamos igual, si es el estándar de la industria, si mi jefe lo hace igual o peor, ¿sale? O si me maltrataron, o si no me reconocen. Es como, nada, ya me cansé. Doy y no recibo, entonces mejor ya así me la voy a llevar tranquilito, hago lo mínimo necesario, o peor, voy a hacer lo que tenga que hacer para que me corran y me liquiden y ya está. ¿Cómo nos salimos de eso? Es importante tener estándares absolutos. Aquí nos referimos a concretos, ¿sale? Que nos diga si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. ¿Estamos llegando a la meta o no estamos llegando a la meta? ¿Estamos logrando el objetivo o no lo estamos logrando? Con una acotación muy importante, pónganme atención aquí por favor. El tener estándares no nos resuelve el problema, nos indica dónde es visible el problema, y entonces puedo empezar a seguir investigando hasta llegar a la raíz del problema. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un coordinador, o sea, eres coordinador de proyecto, ¿no? Sí. Sale. Si hacemos una evaluación de los coordinadores de proyecto y resulta que José es el que sale peor evaluado de todos, ese es un estándar. Esa evaluación viene de un estándar, ¿sale? En donde le metimos diferentes cosas. Puedes decir que saliste peor evaluado porque eres el que tiene la mayor cantidad de back charges. Ahora, pero es nada más el inicio de descubrir cuál es la raíz del problema. No se vale inmediatamente decir, José, te vas. Muchas veces tenemos esa reactividad, porque resulta que si hacemos el análisis de 20 proyectos que tiene la empresa, José trae 15. Entonces, solo con esa adición al ejemplo podemos ver que hay una proporción completamente fuera de contexto para hacer una evaluación objetiva de un coordinador versus otro. Entonces nos abre el siguiente paso de, a ver, entonces, ¿por qué? Porque José tiene 17. A ver, vamos a hacer algo, y empiezas a resolverlo, ¿de acuerdo? Pero los estándares te indican dónde puedes comenzar. Y cómo nos salimos de la mediocridad, de la apatía, de la comparación negativa. Pues hay que ver a los referentes positivos. Hay que ver, si soy la mejor industria del país, pues voy a ver a la mejor industria del país contiguo al mío.
Si soy la mejor industria del continente, perfecto, pues entonces voy a ver a la mejor industria del otro continente, ¿sale? Entonces me hace ver, si yo estoy aquí y hay una persona, un equipo, una empresa que está aquí, me hace ver la brecha que existe entre donde estoy y donde está la persona arriba de mí. Entonces me invita a seguirme desarrollando, ¿les parece? Bien, ¿comentarios hasta aquí? Va. La siguiente trampa es cuando las cosas empiezan a subir de nivel, ¿no? Empiezan a subir de tono, empiezan a escalar, empiezan a crecer, y son cosas que normalmente nacen de algo pequeño. Ejemplos. Esta imagen se me hace muy reveladora, y seguro lo vivimos todos aquí. Cuando somos niños, uno de los dos termina llorando porque el otro le dio una patada, le jaló la oreja, le dio un puñetazo, le dio un empujón. Pero ahí no inicia normalmente inicia con te saqué la lengua, y luego tú a mí, y luego te vi feo, y luego tú a mí, y luego me acerqué y te empujé, y luego tú a mí, y luego te di una patada. Es un ejemplo de cómo escalan las cosas. Cuando hablamos de mercadotecnia negativa, por ejemplo, yo ataco a mi competidor, y luego mi competidor me ataca a mí, y luego mi competidor me ataca, y ahí vamos, ¿no? Pero cada vez vamos escalando la estrategia. Igual con la difamación, con el chisme. Escuché algo y luego digo, ay, entonces me hago un criterio y esa persona me dijeron algo. No lo confirmo, lo tomo como verdad y lo escalo. Y bueno, pues esa persona me cae gorda, o es no profesional, o no es competente. Y entonces mi actitud hace que esa persona, si juega el mismo rol, ya tampoco me hable, y entonces generamos una enemistad que nació de nada, ¿no? Entre otras cosas. ¿Les hace sentido? Lo que buscamos con esto es salirnos de tajo de la situación. Fácil de entender, difícil de aplicar, ¿sale? Mucho de lo que hemos hablado es cómo poder manejar mi ser, por ende mi estado mental, mi estado emocional, cuando me siento atacado o atacado. ¿Sí? Cuando me siento no valorado o no valorado. Cuando me siento agredido, agredido. Cuando me siento no reconocido, no reconocido. Cuando siento que hay un abuso sobre mí. Sale. Entonces, es fácil de entender. Aquí la invitación es, hay que aplicarlo. Esta trampa nos habla de los mecanismos de un sistema que benefician a las personas ya privilegiadas. Podemos hablar de personas, podemos hablar de industrias, podemos hablar de empresas, podemos hablar de equipos de trabajo. ¿Sí? Esta trampa nos dice lo siguiente. Por ejemplo, si hablamos de educación, hablamos de, y comparamos el nivel de educación en Suecia y en el Congo, y vemos que los niveles de educación son muy diferentes, ¿sale? ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué son muy diferentes? Y empezamos a analizar el sistema, ¿no? Y el sistema nos da en comparación directa que Suecia tiene menos personas, por lo tanto dirige más recursos a esas personas, y por lo tanto le permite generar un sistema educativo gratuito de principio a fin, y por lo tanto las personas que salen del sistema educativo acceden a un mejor trabajo porque tienen las credenciales, y entonces generas ese círculo, ¿no? Y acá las personas nacen con una serie de carencias esenciales importantes, por lo tanto no tienen acceso, ¿sí?, siquiera a ciertos servicios básicos, mucho menos a una educación de cierto nivel, porque no hay infraestructura, y como no hay infraestructura no hay inversión, y como sale. Y entonces vemos cómo perpetúa el ciclo en donde los privilegiados se privilegian más y la brecha se vuelve cada vez más grande. Si hablamos del corporativismo es similar, ¿sí? Cada vez tenemos empresas más y más grandes que absorben o destruyen empresas pequeñas. Lo podemos ver, ¿sí? Muchas veces no son necesariamente las mejores.
no son las más eficientes, no son las mejores para la gente, ¿no? Sin embargo, el sistema permite que sigan creciendo, ¿no? Que tengan influencia directa en las leyes que los apoyen, que paguen menos impuestos porque pueden contratar mejor talento y personas que les ayuden a ir y a navegar mejor el sistema, etc, 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 etc. Al final es un ejemplo concreto en tasas de interés. Por ejemplo, las tasas de interés en Estados Unidos son más altas o más bajas que estas, las de México. ¿No sabemos? ¿Qué piensan? Por ejemplo, ¿cuál es el promedio? ¿Cuánto consideran que es la tasa de interés de un crédito de un coche en México? Ponle 13%. Va, digamos 10, va. Es más, pero digamos 10. ¿Cuánto creen que es en Estados Unidos? ¿Más? No, muchísimo menos. La tasa de interés de un coche en Estados Unidos, si no me equivoco, es de entre 3 y 4%. O la tasa de interés de un crédito hipotecario. México entre 9 y 12. Estados Unidos entre 1 y 3. Entonces, ¿qué nos indica esto, esta trampa, sale? Que en Estados Unidos, ustedes haciendo exactamente el mismo trabajo que hacen aquí, ganan más dinero. Entonces ganan más dinero y quieren comprar un coche. Y entonces sacan un crédito que les cuesta más barato. Entonces eso les permite tener una mayor calidad de vida, un mejor coche, con el mismo nivel de ingreso, y aquí gano menos. Y por la calificación que me da el ente regulador de riesgo país, mis tasas de interés son mayores, entonces el mismo producto me cuesta más caro con un nivel de ingreso inferior. Y entonces el sistema sigue perpetuando el éxito para los exitosos. Es un ejemplo, ¿va? ¿Qué hacer? Aquí los entes reguladores pueden limitar la capacidad de ganancia de una persona o de una empresa. Por eso tenemos leyes antimonopolio, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta primera parte. La segunda parte nos habla de una diversificación. Dice, bueno, si tú no puedes competir en esta industria, yo voy a facilitar de que compitas en esta otra. Es una manera de reiniciar el juego. La siguiente es generar incentivos para las personas que tienen peores condiciones y desincentivos para las que tienen mejores. Normalmente nos sucede así. Un ejemplo sería, yo tengo una pyme o una microempresa. Entonces el gobierno me va a dar incentivos para pagar menores impuestos, para acceder a recursos, para tener créditos a tasas preferenciales para que mi empresa crezca. Y una empresa muy grande y muy poderosa, pues va a pagar más impuestos, le voy a dar una tasa de interés un poquito más alta para que me ayude a mi gobierno a apoyar a estas empresas. ¿Eso sucede en la realidad? ¿No? Exactamente. En la realidad sucede lo opuesto, ¿no? Y perpetúa con la trampa de la que estamos hablando. Les quiero dar un ejemplo adicional antes de movernos de este. Por ejemplo, si tengo una persona que es excelente en mi equipo de trabajo y otra que no es la mejor, ¿le puedo poner atención a qué áreas de oportunidad tiene la persona que no es la mejor y cómo la puedo apoyar? Y puedo dejar un poco más suelta a la persona que ya lo hace muy bien. A diferencia de enfocarme solamente acá, cada vez darle más trabajo, más confianza, más incentivos, más recursos, y entonces genero una disparidad. ¿De acuerdo? Que es importante en su rol de líder es encontrar esa calibración para ustedes, para su equipo, para la interacción que tienen con otros departamentos. ¿Sí? Bien. La siguiente trampa nos habla de ¿qué pasa cuando el sistema transfiere la responsabilidad? ¿Qué pasa cuando pateamos el bote? ¿Qué pasa cuando quiero esconder la consecuencia de lo que estoy haciendo? ¿Sí? Tenemos transferencia del problema, generamos adicción o generamos un tipo de dependencia. Por ejemplo, si hablamos de una adicción, les voy a dar un ejemplo concreto, ¿sale? Cuando las leyes permitían que los cigarros se mercadearan
como productos saludables, había anuncios de los doctores que te recomendaban y decían que fumar era saludable, pues lo que hacían era generar una población adicta a ese producto, ¿de acuerdo? Y eso generó muchísimas consecuencias. Cuando el sistema quiere generar otros mecanismos, la empresa productora de cigarros dice, no, pues si no quieren, que no me compren. El problema es tuyo, adicto, no mío, empresa. Y es, no, espérate, tú generaste esa adicción a través de una información incorrecta, manipulada, bla, 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 ¿no? Como cuando las compañías refresqueras nos quieren vender la idea de felicidad y armonía y familia a través de un producto que está lleno de azúcar y otras cosas, ¿no? Entonces, no nos están diciendo eso, ¿no? Cuando en el empaque de cierto producto te permiten mercadear lo que quieren que veas y te ponen en letras chiquitititas lo que realmente es, ¿no? O de lo que deberías tener cuidado. Entonces, el sistema permite que muchas de estas empresas, por poner ese ejemplo, transfieran el problema. O, por ejemplo, generen dependencia. ¿Qué pasa con la empresa petrolera de México, que es dependiente de un subsidio gubernamental para ocultar todas sus deficiencias? Pues si se las quitas, se va a ir a la lona. Entonces generas un círculo vicioso. O los fertilizantes. Si me enfoco exclusivamente a ver que el año pasado saqué 10 y este año de cosecha saqué 8, entonces le meto más fertilizante sin ver la raíz, que es, veamos la salud del suelo, eventualmente me va a generar un problema grande. ¿Sí? Aquí es muy importante, para este tipo de ejemplos, que ustedes aprendan a ver, a encontrar la raíz del problema. Si se enfocan en los síntomas, ojo, es normalmente lo más visible, es normalmente lo más evidente, es normalmente lo de corto plazo. Van a tapar el hoyo, van a apagar el fuego, pero no van a resolver la raíz del problema y cada vez se va a hacer más grande, o si no se hace más grande, simplemente va a ser un círculo. Es muy importante, enfóquense en hacer el rastreo hasta llegar a la raíz, para que puedan actuar en función de resolver el problema de raíz, no nada más atacar el síntoma. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Esta trampa tiene todo que ver con las maneras que se encuentran invariablemente de brincarnos las reglas. Hablamos de, por ejemplo, generamos un presupuesto gubernamental para X proyecto. ¿Qué pasa? Me brinco el proceso, no lo sigo, busco de qué manera me quedo con una lanita, etc. Entonces genero una serie de mecanismos y reglas y veo constantemente cómo les puedo sacar la vuelta. Tenemos, este ejemplo me gustó, es directamente del libro. Imagínense que la política es, ustedes tienen un terreno que quieren construir, pero la política gubernamental es, no pueden construir en un terreno en donde hay especies en peligro de extinción, y resulta que en su terreno hay unos pajaritos, 3 niditos con esas especies. Es más fácil para ustedes hacerse de la vista gorda y darles unos pistolazos a esos 9 pajaritos, ¿sí?, que no construir su gran proyecto inmobiliario, ¿de acuerdo? Porque el incentivo para hacer lo que no debes hacer es bastante más grande que el seguir la línea, ¿sí? Entonces, y a esto nos enfrentamos constantemente. Aquí se vuelve importantísimo hacer un rediseño.
para que la conducta que yo estoy buscando es la que me dé el mayor incentivo. En el ejemplo de las especies en peligro de extinción, ¿sí? Si por ejemplo la política es no vas a desarrollar ahí, por poner un ejemplo, no puedes desarrollar esa área, pero la vamos a cuidar como gobierno y yo te voy a asignar un área de al menos el mismo o mayor valor mercado para que desarrolles tu proyecto. Estoy modulando el incentivo negativo para echarme los pájaros, ¿de acuerdo? Porque estoy rediseñando las reglas para que me dirijan a la conducta que sí estoy buscando o a cuidar el recurso que quiero cuidar. ¿Sí? ¿Les hace sentido esta parte? ¿Sí? Bien. Esta trampa tiene todo que ver con la importancia del objetivo de un sistema. Recuerdan que hablamos de la importancia del propósito porque determina la conducta al interior del sistema, ¿sí? Esta trampa es, si de entrada perseguimos la meta equivocada, vamos a tener resultados equivocados. Por ejemplo, medimos el bienestar económico de un país a través del Producto Interno Bruto, pero la guerra, la adicción, son grandes catalizadores para el aumento del Producto Interno Bruto. La felicidad, el bienestar, la salud de las personas no lo es, la enfermedad sí. Entonces, si vemos la métrica incorrecta, todo lo que haga el sistema va a estar mal orientado. Si vemos exclusivamente la productividad de la empresa en tonelaje y no en una consecuencia de la productividad, de la eficiencia, del hacer el uso adecuado de los recursos, del traer a las personas adecuadas, de la capacitación correcta, entonces nada más vemos el síntoma de una producción de X número y no vemos lo que hay detrás de él. Nos genera un tipo de ceguera o nos genera una dirección incorrecta. O si evaluamos el nivel de educación de una escuela, de una región, exclusivamente en función de los exámenes estandarizados. Estamos evaluando la capacidad de las personas de hacer exámenes estandarizados, no realmente de aplicar su conocimiento en el mundo real, ¿no? O su interés, o la validez del currículum, etc, etc. ¿De acuerdo? Bien. Aquí lo que queremos es diseñar mejores indicadores que reflejen la realidad de lo que el sistema es como un todo. ¿Sí? De la mano de eso, importante cuando veamos síntoma y problema de raíz. No confundamos el resultado, ¿sí? Aumento en Producto Interno Bruto. Es un resultado, ¿sí? Con lo que hay detrás. Aquí importante, el esfuerzo es nuestra orientación. Si el esfuerzo, porque la empresa quiere maximizar eficiencia, nos da un resultado de menor tonelaje, pero mayor rentabilidad por kilo, podemos confundirnos en 2 segundos y decir, estamos produciendo menos, estamos peor, porque el resultado es un menor tonelaje. Pero si vemos por qué estamos produciendo menos y otro tipo de resultado, nos puede dar una visión completamente diferente. ¿Sale? Bien. ¿Sí? Finalmente, con esto cerramos. Se los dije un tanto al principio y se los reitero. Y es vital para que esto tenga un impacto real en su vida y en su trabajo, que entendamos que en sistemas complejos dentro de los que vivimos no existen soluciones simples. A lo que se refiere aquí la literatura con simples es soluciones absolutas, soluciones limpias, soluciones que sean mágicas. Porque si vimos en cada uno de estos ejemplos y nos pudimos haber quedado mucho tiempo analizando cada uno de ellos, solucionamos algo y nos abre otro reto. ¿Sale?
Soluciono esto y me abre lo siguiente. En la empresa, ¿sí? Contrato un nuevo proyecto, lo ejecuto, lo cierro, lo cobro y después contrato otro y otro y otro, ¿no? En su trabajo, estoy haciendo una actividad, le doy el seguimiento y la termino y luego sigue otra y otra y otra, ¿sí? Resuelvo un reto, implemento algo de esto, mejoro el proceso, hablo con alguien, hacemos algo diferente, resuelvo esa situación y me muevo, ¿sí? Para que entendamos y aceptemos que este es un proceso continuo, a lo que ciertos autores le llaman el juego infinito. El punto del juego es seguir jugando. ¿Cuál es el punto de la empresa? Pues seguir trabajando, ¿no? Seguir generando proyectos, seguir generando tal. ¿De acuerdo? Bien.